¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. Paco Gabriel, Jorge Pietrasanta, José Luis Higuera y Heriberto Murrieta en esta noche para platicar sobre la noticia del día. Alberto Marrero, el presidente del equipo de San Luis, dio positivo en la prueba de coronavirus. Es el primer caso confirmado de coronavirus en el fútbol mexicano. Un hombre joven, el presidente del equipo de San Luis, que estuvo de visita en Madrid la semana anterior. Es posible que allá haya contraído el virus de COVID-19, el coronavirus, y Alberto Marrero tiene este virus del que tanto se habla y del que tanto estamos previniéndonos acá en México. Por este medio, dice el Atlético de San Luis, se hace de su conocimiento que nuestro presidente Alberto Marrero presentó síntomas relacionados con el coronavirus. El lunes se le realizó la prueba correspondiente al protocolo, recibiendo los resultados el día de hoy, los cuales dieron positivo. Esto nos lleva desde luego a desearle un pronto restablecimiento a Alberto Marrero y también a platicar acerca de cuáles pueden ser las medidas que tome el equipo de San Luis para evitar que más miembros de este conjunto de fútbol de San Luis no vayan a contraer también este coronavirus. David, te saludamos con mucho gusto en esta noche. ¿Cómo te va? Bien, Heriberto, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, saludos para todos en la mesa. Buenas noches. Igualmente, David, ¿cuál es tu opinión sobre esta noticia y sobre todo las repercusiones que puede tener por un posible contagio allá con los integrantes del equipo de San Luis? Sí, bueno, la verdad es que es primero una noticia que nos alarma. Le deseamos lo mejor, la mejor recuperación para el presidente del Atlético de San Luis. Y bueno, también nos lleva a entender que el fútbol mexicano no ha tenido, me parece a mí, Heriberto, un comportamiento tan rápido y tan definido, diría yo, en esta situación de emergencia. Como que tardó el fútbol mexicano en reaccionar. Lo vimos la semana pasada con el tema de que el torneo o la fecha comenzó con público en las graderías, terminó sin público, se hablaba de una jornada doble para esta semana incluso, que finalmente fue descartada, y algunos equipos de fútbol hoy no han suspendido sus entrenamientos, a pesar de los ejemplos que tenemos en otras partes del mundo. Hoy me enteraba que algunos equipos mantienen su rutina de entrenamientos cuando puede ser un foco alto de infección. Tenemos que entender que los expertos ya hablan, que las estimaciones hablan de que el número de afectados o infectados en México va a crecer conforme llegan los siguientes días, y creo que el fútbol mexicano tendría que tomar medidas amparado en un experto. En la línea telefónica está el doctor Emanuel Díaz de León, que es el jefe de los servicios médicos del equipo Atlético de San Luis. Doctor, mucho gusto en saludarlo. Habla Heriberto Murrieta. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿En qué condiciones se encuentra Alberto Marrero? Alberto se encuentra bien. Alberto se encuentra estable. Realmente sus molestias eran el dolor de garganta y un poco el dolor de cabeza. Y hasta ahí, afortunadamente, él está bien, no ha tenido fiebre inclusive. ¿Su reciente visita a España tiene que ver directamente con el haber contraído el coronavirus? Sí, sentimos que sí. Sentimos que sí, después del partido contra Monterrey, él viajó para España y recientemente regresó. ¿Qué tanto contacto físico tuvo el señor Marrero con los demás integrantes del equipo Atlético de San Luis en los días anteriores? Bueno, Alberto regresó aquí a San Luis el sábado, previo al partido. Desde que llegó, bueno, se le hicieron las recomendaciones de cuidados y, bueno, Alberto pues los ha tenido. Alberto los ha tenido desde el principio, las medidas de distanciamiento, y se ha buscado apegar. Y bueno, pues ahora tenemos la situación en la cual él inicia con molestias el día domingo por la noche, y es cuando decidimos mejor hacer la prueba para el lunes a mediodía, y resulta positiva. Doctor, le saluda Jorge Pietrasanta, estuve yo en San Luis el pasado sábado en el estadio. La pregunta es, yo no lo vi, pero hay gente que me dice que vio al señor Marrero ahí en las instalaciones en el estadio Alfonso Lastras. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Es cierto? Sí, estuvo en el estadio, él tenía las medidas de cuidado y él intentó llevarlas pues lo más apegadas posible. Entonces, bueno, pues ahorita lo que tenemos es que Alberto, nuestro presidente, tiene el virus
confirmado como positivo, y bueno, tenemos que estar al pendiente de sus síntomas y también, obviamente, nuestros jugadores, cuerpo técnico y personas del club, pues tienen todas las medidas de cuidados en este momento, y estaremos al pendiente también de que alguno de ellos desarrolle síntomas. Pero no hubiera sido una de las medidas que no se presentara, que estuviera ya en una cuarentena, digamos, si llegó con los síntomas inclusive. Ok, esta pregunta me parece muy interesante y yo creo que vale la pena ahondarla. No porque una persona venga en este caso de España, es que tiene la enfermedad ya. En este caso, bueno, llegó asintomático, y el estar asintomático tampoco, más bien nos dice que debe tener las medidas de precaución, como es el aislamiento social de más de 2 metros, el no saludar de mano, el estornudar con la precaución que se tiene en la norma. Y en este caso Alberto no tenía síntomas sino hasta el domingo, entonces, bueno, él puede haber regresado de España como regresó y haber estado sintomático todos los siguientes 14 días. Y entonces, bueno, pues podríamos haber pensado, mira, tuvo la enfermedad y realmente no la presentó. Entonces, aquí nos orilló tomar la muestra el síntoma que presentó el domingo. Realmente, Alberto ha sido muy honesto porque presentó el síntoma, nos lo comunicó inmediatamente. Nuestra relación con la Secretaría de Salud aquí en San Luis ha sido muy estrecha desde 15 días. Nos hemos reunido de manera preventiva, prácticamente diario, con la Secretaría de Salud, intentando promover en nuestro club las medidas de cuidado para los jugadores y sus familias, para la gente del club, misma, administrativos, oficinas directivos, y buscar dar el ejemplo para la sociedad. Entonces, pues así fue. Él regresó asintomático, tuvo las medidas de cuidados y al siguiente día desarrolló los síntomas. Buenas noches, doctor José Luis Higuera, un gusto saludarlo. Quiero entender que la prueba se la hizo en un hospital público, fue en un privado, y si ya se le hicieron las pruebas a toda la gente que tuvo relación con él, plantel, Puebla. Yo creo que es un foco, al final es una persona que puede contagiar, no nada más la medida de cuarentena, sino que se está aplicando para la gente que estuvo, inclusive el mismo Pietras, y estuvo por allá, a hacerse esas pruebas, ¿no? Y reitero, si se hizo en un hospital público o privado. Ok, las pruebas al día de hoy se están realizando por parte de la Secretaría de Salud. Es el único organismo de momento que está autorizado para poderlas hacer y personalmente ellos son los que las llevan a cabo. Entonces, en este caso, bueno, al tener síntomas que son compatibles con la enfermedad, aunado a que él venía de un viaje en el extranjero, en este caso de España, que es un país que se considera como de riesgo, es que la Secretaría de Salud va directamente a su domicilio, toma las muestras y entonces, de ahí a que están las muestras, el paciente tiene que estar en aislamiento. Pero seguro Alberto debe haber tenido contacto con más de 20 personas. ¿Se le hicieron a ellos también esas pruebas o hay que esperar hasta que tengan síntomas y vaya a la Secretaría de Salud a la casa de las 20 personas? ¿O cuál es el protocolo que cree usted que debería de seguirse en ese sentido? Efectivamente, el protocolo que se sigue, bueno, es el que marca la OMS y en este caso coordinado con la Secretaría de Salud, en donde las personas que tienen síntomas son las personas que son candidatas a poder tomar la muestra, porque vamos a pensar que hoy vamos a hacer las pruebas a 20 jugadores. Y entonces de los 20 jugadores posiblemente salgan todos negativos. Y entonces digamos, bueno, ya todos son negativos y cantamos victoria. Y no, el virus del coronavirus incuba de 2 a 14 días. Okay. Con lo cual, si hoy hacemos las pruebas y hoy no tiene síntomas, es muy posible que el resultado sea negativo. Entonces, aquí lo ideal, señor Higuera, es mantener un monitoreo muy estrecho, como lo hacemos con los jugadores desde el día de ayer. Desde el día de ayer, porque ayer fue el día que se dio la indicación de que nos íbamos todos a casa por 14, 15 días, o hasta tiempo indefinido. Entonces, nosotros lo que hicimos, como les explicamos, tenemos ya un par de semanas trabajando con la Secretaría de Salud acerca de toda la prevención e intentar armar planes de contingencia. Y en este caso nuestros jugadores tienen muy en claro las medidas que tienen que tener y tenemos muy identificados cuáles son los síntomas para ellos y para sus familias. Entonces el monitoreo lo hacemos todos los días con los jugadores. Si son sintomáticos en algún momento, pues haremos ese día el estudio. Doctor, buenas noches. Lo saluda Francisco Gabriel. Mi pregunta es muy directa. ¿Bajó el señor Marrero al vestidor previo al partido? Sí, bajó. Y
pues con las medidas de precaución que tenemos. Pero una pregunta, doctor, ¿cuáles medidas de precaución? Seguramente saludó de mano y les deseó suerte a todos los jugadores previa a que saltaran a la cancha. Pues, la verdad es que le quiero ser muy sincero. Personalmente yo no estoy enterado de la situación, no lo vimos. Alberto sí bajó al vestidor, él podía saludar a los muchachos, pero no porque los del ejército es que lo vaya a tener. Entonces, una situación muy real es que pues él estuvo en el estadio, sí, pero no porque estuvo en el estadio, las personas que asistieron van a estar contagiadas. Entonces, pues aquí es... Sí, mi pregunta es entrando en una lógica y entendiendo la gravedad del caso, de todo lo que se está viviendo. Viajas a España, que es un país que está señalado como un país de alto riesgo. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Ok. Regresa a México y contraviene a todas las medidas que se le imponen a un viajero, a alguien que viene de Europa, llegar a un lugar cerrado, saludar de mano a sus jugadores. ¿No hubo alguien que le avisara que quizás no era lo más adecuado? Bueno, aquí sí entiendo la pregunta. Sin embargo, yo creo que esto viene desde un poco más atrás, porque las personas que vienen del extranjero están entrando al país, o sea, no tienen de momento ningún tipo de restricción para entrar al país. Entonces ya desde ahí son situaciones que hay que cuidar. Cuando ya permitimos que entrara la persona al país, de momento no hay restricción para que no entren. Si la persona es asintomática, no tienen por qué aislarlo, independientemente de que venga de Irán, Singapur, Corea, Japón, China, hoy Alemania, Inglaterra, España. Entonces, bueno, se le hicieron las medidas, se le comentaron las medidas que tenía que tener, y entonces el protocolo se siguió tal cual. Entonces, en este caso, él sale positivo. Ya sale positivo, tenemos que actuar de manera diferente, porque ya tenemos entonces que tener más en claro que así tenemos que guardar un monitoreo muy estrecho con los jugadores. Sí. David, adelante. Sí, gracias, Heriberto. Doctor Díaz de León, ¿no será el tema un asunto de las propias políticas que el país ha tomado para esos efectos? Se lo comento porque, mire, en el plano muy personal le voy a confiar algo. Anoche llegó mi hija procedente de Francia, donde estaba estudiando, y ella voló París, Ciudad de México, Tijuana, y yo pasé por ahí a Tijuana para después pasar en la frontera a San Diego, donde nosotros vivimos. Y anoche, en la madrugada, estuvimos casi 2 horas estacionados en el paso fronterizo de San Isidro, donde el oficial nos hizo firmar, porque mi hija venía de una zona, como lo dice Paco Gabriel, de alto riesgo, nos hizo firmar un documento donde ella se compromete a estar 14 días aislada de contacto de un contacto masivo, de contacto público, quedarse en casa únicamente. Yo no sé si esta misma observancia se sigue de alguna manera en México con la gente que viene de países que tienen riesgo. Mi hija sin tener, insisto, como usted lo menciona, ningún tipo de síntoma. Sí, efectivamente, la verdad es que sí vamos más allá, pero la coordinación que hemos tenido, David, ha sido estrecha, realmente de la mano con la Secretaría de Salud. Y en estos momentos no hay restricción para que la persona que venga del extranjero tenga que estar aislada. Se hacen las recomendaciones. Obviamente la tomamos como un foco amarillo la persona que viene de algún país de riesgo, pero no podemos tenerla encerrada en su casa o en un cuarto para que no progrese la infección, porque podemos no tener un paciente infectado en ese momento. Yo creo que aquí, pues, las medidas que se tomaron fueron las adecuadas, coordinadas con la Secretaría de Salubridad. Inclusive se le hizo mención a la Secretaría de Salud, desde antes de que Alberto llegara a México, de qué medidas teníamos que tener, y lo hicimos a pie de la letra, coordinados con ellos. Entonces, es por eso que pedimos la tranquilidad de que actuamos correctamente. Doctor, por último, son casi 100 casos en México la noche de este martes. ¿Usted cree, al igual que algunas autoridades, que la parte crítica del contagio vendrá en los últimos 10 días de este mes de marzo? Sí, efectivamente, Heriberto. Bueno, personalmente soy parte del Comité Estatal de Salud aquí en San Luis Potosí, y al día de hoy tenemos 83 casos confirmados en México. En el mundo son 125,000 ya casos también que se han presentado. Uh-huh. Y pues sí,
esta situación va a la alza. Definitivamente dentro de 10 días se espera que la transmisión ya sea entre nosotros. Y esto es una realidad. Entonces, estas medidas que se han tomado, como el paro de los torneos, el cierre de las actividades deportivas, el cese de las actividades no esenciales, digamos, actividades no esenciales, conciertos, cursos de capacitación, sitios donde se congreguen las personas, y la congregación masiva es arriba de 5,000 personas, las cuales se tienen que evitar de momento. Entonces yo creo que este tipo de medidas va a ayudar mucho a reducir la velocidad de contagio, no a que no se pueda propagar la enfermedad como tal, sino a disminuir la velocidad de contagio. Dentro de 10 días el contagio se va a tener que dar, por un lado o por el otro, porque bueno, es el curso natural de una infección de esta naturaleza, a la cual estamos todavía intentando entenderla cada vez más. Sí. Doctor Emanuel Díaz de León, jefe de los servicios médicos del Atlético de San Luis, muchas gracias por tomar esta llamada. Gracias a ustedes por esta entrevista, y la verdad es que queremos invitar a todo el público a que se quede en casa lo más que se pueda. De lo contrario, seguir con las recomendaciones que la Secretaría de Salud nos hace y que se han estado compartiendo desde ya varios días, y así realmente evitar la propagación del virus. Es responsabilidad nuestra del club para con la sociedad. Por supuesto, doctor. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Por supuesto que la cuestión deportiva pasa absolutamente a un segundo plano. Es un tema secundario lo deportivo ahora mismo. Eso es evidente. Sin embargo, no dejamos de elucubrar qué podría pasar en caso de que el torneo ya no se pudiera concluir. Es decir, que el torneo de Liga del Fútbol Mexicano haya terminado y no tenga una reanudación. Y en este sentido también se especula con respecto a quién podría ser el campeón, si queda vacante el título, si habría una liguilla con los 8 equipos que hasta el momento están arriba en la tabla, o cuál podría ser en un momento dado la conclusión más acertada desde el punto de vista deportivo de un torneo que pudiera quedarse a la mitad. Pues sí, Heriberto, yo creo que hay varias opciones, desde jugar la liguilla como están, si quedan 3 semanas, depende si reactivas en abril o en mayo. Yo creo que para mí es anticipado evaluarlo en este momento, ¿no? Para mí. Sí, resulta precipitado, pero no sé hasta qué punto sí tenga cierta lógica empezar a hacer proyecciones sobre qué podría pasar en un momento dado, ¿no? Yo creo que terminaría siendo irrelevante. Sí, terminaría siendo irrelevante. Lo primero es lo primero. Claro. Si no se juega la liguilla, si no hay campeón, si se pospone, si ese torneo queda ahí con un asterisco, un signo de interrogación de lo que pudo haber pasado, y vuelve a empezar el torneo hasta la siguiente temporada, digamos, en la época que le corresponde, año, sí. será para mí irrelevante. Lo importante es, en este caso, enfrentar con mucha seriedad y con conocimiento de causa. A mí me sorprende un poco el tema del señor Marrero, porque si bien es cierto que México, en comparación con Francia, con España, con Italia, reaccionó más rápido, hablo en la parte deportiva, porque a mí me parece que sí se reaccionó adecuadamente, aunque se titubeó en el momento en que se dijo a puerta cerrada cuando se tenía que haber suspendido. Yo creo que se reaccionó a tiempo, pero los primeros casos son importados, gente que llega de países que ya tenían este problema, ¿sí? Y ellos van a empezar a contagiar a los demás. ¿Cómo es posible que no se actúe o que se actúe con la ligereza que se actuó en este caso? Me sorprendió también, porque si saben que venía en un viaje desde España y él tiene contacto con una actividad a la que se tiene contacto después con mucha gente, yo creo que sí debieron tomar las precauciones necesarias, aunque fuera sintomático, que no se acercara, perdón, es el presidente del equipo, pero que no se acercara al estadio hasta que no se tuviera la claridad de que no venía contagiado. A mí me parece también eso. Ahora, sí es irrelevante, pero haciendo un poquito el ejercicio, si quieren, ahorita lo hacemos, pero este tema yo creo que sí le faltaba un poquito más que comentarle, ¿no? Porque para mí sí es un protocolo básico, estricto, ¿no? Porque venía de España, la verdad. Sobre todo, José Luis, tú eras directivo del Guadalajara. Hubieras hecho un viaje a España, llegas acá, no hubieras, me parece, tú mismo como directivo, sí, me guardo, sí. guardado y pedido. No, pero además, Jorge, sí. Me está aclarando gente de la Secretaría de Salud que a través del WhatsApp me está aclarando en este momento que la ley establece la recomendación para aquel viajero que viene de países de mayor riesgo en cuanto al contagio, tienen que quedarse en cuarentena cuando llegan. Sí, es una responsabilidad. Venga sintomático, con razón nos suena a todos. Con todo respeto, fue una irresponsabilidad. Lo lógico era no acercarse, del presidente del San Luis. De acuerdo.
Muy inocente, la verdad, el manejo de la situación, ¿no? No creo que haya sido con dolo, pero muy No, claro inocente. que no. Sí. Un protocolo básico Por aparte, no hace diferencia. sentido común. Si el presidente está en su casa o en el vestidor, pues, tampoco Claro, hace diferencia, ¿no? Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta noche aquí en Fútbol Picante.